Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Camino al Regreso. En este video vamos a terminar la serie dedicada al control mental psicoespiritual con lo que concierne a la parte más esencial, que es la que más nos preguntan y más nos mandan mensajes al respecto, que consiste en la sanación. Para aquellas personas que llegaron primero a este video, les recomendamos ver los otros dos videos que tenemos sobre este tema que se encuentran en este mismo canal. Nuevamente les invitamos a todos también a suscribirse a nuestro blog que se encuentra en www.caminoalregreso.org y donde podrán encontrar no solamente mucha más información, sino podrán también leer testimonios y ver los comentarios de la comunidad, ya que cada día somos más los que hemos detectado los engaños y con ayuda de Dios hemos salido de ellos. Este video es muy importante tocar este tema, como mencionábamos, porque es la parte medular. Mucha gente dice, bueno, yo ya estuve en la nueva era, yo ya hice meditaciones, yo ya invoqué a los pleiadianos, entonces ¿ahora qué hago, no? Y pues es una parte esencial de la que tenemos que platicar. Este video lo vamos a iniciar con un versículo de la Biblia que se encuentra en 1 de Pedro 5:8 y dice lo siguiente: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, pues esto es totalmente cierto. En nuestro mundo moderno, uno de los más grandes éxitos del enemigo, pues ha sido lograr que nadie crea que existe, ¿no? Que mucha gente ya ni siquiera cree en su existencia. Y es precisamente por ese desconocimiento que las personas después no tienen ni idea de lo que se están metiendo, ni las puertas que están abriendo, y no entienden muchas cosas que están pasando en sus vidas, precisamente por este desconocimiento. Sabemos que Satanás, pues es el enemigo, se opone feroz e implacablemente a Dios y a todas las personas que vayan a entrar a su reino. Se lo representa arrebatando la palabra de Dios a los no salvos que podrían creerla. Se le representa obstaculizando el trabajo y el bienestar de los santos. Si todo lo demás falla, los ataca y los persigue. Es importante mencionar aquí que a diferencia de lo que dice el catolicismo acerca de los santos en la Biblia son descritos como todas las personas que nacieron de nuevo en Jesucristo. No son los santos que, por ejemplo, se veneran en el catolicismo de que San Francisco o San Antonio de cabeza. No, eso es, es un concepto católico. En realidad, los santos se refiere a aquellos que se arrepintieron, que entregaron su vida a Cristo y que están tratando de seguir a Cristo en todas sus enseñanzas y pues obviamente dándole la espalda a este mundo y a Satanás y a sus engaños, ¿no? Tal vez yo hubiera tenido también mis dudas sobre la existencia del enemigo y de sus ángeles caídos si no hubiera vivido pues todo lo que viví cuando estuve metida en paganismo y en la nueva era. Ahí en este mismo canal está mi testimonio de todo lo que viví. Es una serie de videos que se llaman El Testimonio de Arela, y la verdad les recomendaría escucharlos porque realmente es todo lo que me sucedió cuando estuve metida en la nueva era, ¿no? Y fueron tantas las experiencias sobrenaturales que la verdad mi mente ya no las podía ni procesar, y fueron tantos eventos surrealistas, cosas que pasaron que pues yo no podía explicar, como por ejemplo cuando el chamán que fui a ver en una ocasión me dijo a mí en la cara que no iba a poder ayudar a salvarlos a todos, entre comillas. Entonces yo entendí que efectivamente había alguien que estaba manipulando las mentes y las conciencias de las personas, que sabía muchas cosas sobre mí que nadie podía haber sabido, y que era un ser o seres que perfectamente veían las situaciones, anticipaban lo que se vendría en un futuro y manipulaban con facilidad a cualquier persona, ¿no? Entonces estas cosas realmente me sucedieron como tal y pues no pude negarlas porque me di cuenta de que realmente había algo ahí detrás que no tenía una explicación, ¿no? Tras mi tiempo en la nueva era, entendí que realmente sí se crea una conexión entre el enemigo a través de cualquier forma de cooperación que tenga cualquier persona que se vaya involucrando con él. Generalmente se empieza a abrir la puerta a través de alguna forma de pecado o de desobediencia hacia Dios, y entonces Satanás puede entrar en una persona y obtener un control notable sobre él o sobre ella. Este es el fenómeno que se conoce como posesión en la Biblia y que actualmente la nueva era lo ha glamorizado y le ha cambiado el nombre para que se vea más bonito, y lo llaman proceso de Walking o proceso de la semilla estelar, lo que es la famosa misión, los trabajadores de la luz, etcétera. O sea, todo ese proceso del despertar de la conciencia y todo eso, realmente lo que quiere decir es despertar o abrir la puerta para que una conciencia
que es enemiga tuya y enemiga de tu creador, empiece a tomar control y poder de tu vida, ¿no? Ahora, el enemigo no, pues Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, ni tampoco es omnipotente. Sin embargo, tiene mucha ayuda. Cuando Satanás eligió rebelarse contra Dios, no lo hizo solo. Una gran cantidad de seres angelicales participaron en el esfuerzo junto con él, y ahora estos que eran ángeles, ahora son espíritus impuros que entran en contacto con millones de personas con la encomienda de engañarlos. Por eso mucha gente dice, no, es que yo tuve una actividad angelical y yo vivo como un ángel de luz. Recordemos que la Biblia nos dice que pueden aparentar ser ángeles de luz, pero en realidad pues son ángeles caídos, ¿no? Y a lo mejor a nuestra percepción puedes ver un ser y lo puedes ver muy bonito y muy brillante y muy así, wow, pero en realidad es un ángel caído, ¿no? Entonces nunca hay que dejarse llevar por las apariencias. Es por esto muy cierto que la Biblia nos comenta que el enemigo busca devorar, ahora sí que al que se deje, y debemos ser muy vigilantes ante sus engaños. Lamentablemente, pues hemos visto, sobre todo en tiempos actuales, que el enemigo ha sido tan efectivo que pues ya tiene muchas personas, grandes cantidades de personas controladas de diferentes formas y bajo diferentes tipos de engaños, ¿no? Hay ahora sí que un poquito para todos. Antes de abordar de lleno el tema de cómo podemos protegernos y sanarnos de las influencias y manipulación mental y espiritual del enemigo, me gustaría compartirles un video que encontré que pertenece a la serie de videos de TED que se publican en YouTube. En este video vamos a ver algunos fragmentos de lo que el ponente decidió nominar como despertar espiritual o psicosis. De hecho, ese es el título del video, ¿no? Y en el cual narra sus experiencias con médiums, chamanes, adivinos y oráculos, y la correlación con un proceso de crisis psicológica y de quiebre de la personalidad que todas esas personas pasaron, y que es clara muestra de un proceso de control mental estilo MK Ultra, pero que es perpetrado por espíritus caídos, ¿sí? Sabemos que en las culturas paganas, lo que son los brujos, los chamanes, los faquires, los magos, pues en realidad tienen un gran poder e influencia dentro de todo lo que son las culturas paganas. Son temidos, son venerados y son respetados. Parecieran ser conocedores y que parecieran ser inteligentes. De hecho, muchos de ellos son gente muy estudiada, ¿no? Que ha leído mucho y que tiene preparación inclusive académica, ¿no? Algunos a quienes Jesús libró de la influencia demoníaca eran muy diferentes a estas personas. Los que Cristo liberó, como vemos en los escritos de la Biblia, eran generalmente marginados, incapaces de funcionar efectivamente en la sociedad. En contraste, el comportamiento, por ejemplo, de Simón, el mago de Samaria, y del adivino de Filipos, parecen ser más similares a estos patrones contemporáneos que vemos de influencia demoníaca, donde la persona no es que se esté arrastrando y comportándose como un animal y babeando y todo eso, sino que pareciera estar en pleno uso de su razón y sin embargo sigue siendo un canal controlado por el enemigo. Veamos este video y luego vamos a hacer un breve análisis de lo que nos está diciendo esta persona, este ponente, ¿no? Les comento que, bueno, este señor, este ponente pareciera avalar y defender lo que en realidad es un proceso de infestación y control mental que sucede cuando una persona se aventura en el territorio del enemigo y donde pasa por un proceso de fractura psicológica y mental que claramente pues no es algo positivo y que es un proceso que se repite una y otra vez con las personas que terminan canalizando o adivinando el futuro o siendo videntes o cosas así. Vamos entonces a pasar al video que tiene subtítulos en español. So about 25 years ago, I was doing a project in Tibet on the human rights issue there. And I had the opportunity to go and meet the medium that channels the oracle of Tibet, the Dalai Lama's oracle. And it took place in this little monastery. And there were about 60 monks in there. They led the medium in, sat him down, put this big hat on his head, and a very heavy hat. His face turned kind of red. The monks started chanting and beating their drums. And he kind of went into this trance. And he started talking in a real high-pitched voice. And the monks started writing down everything he was saying. And then, after about 5 minutes of that, he fainted, and they literally had to carry him out of the room. And I just watched this, and I was wondering, is this a performance?
Did he have a heart attack? But 2 days later, I was able to interview the medium. His name is Tuptim. He was 30 years old at the time. He's 50 now. And he said that he didn't remember a thing that he said when he was in this trance. And he felt very weak right afterwards, for a day afterwards. And so I said, well, how did you become the medium? And how did you get this job? And he said, you know, when I was younger, I had started hearing these voices. And I started feeling very ill. And I was very confused. In fact, I thought I was dying at one point. And an older monk came to me and said, hey, you've got a gift. And he taught me how to go in and out of trance. He nurtured me. He stayed with me for the whole year. And now he is the Dalai Lama's oracle, the oracle of Tibet. So it was just something we kind of filed away. But I, at that point, decided what I wanted to do is start actually seeking out these people that go into altered states of consciousness in order to heal or predict for their tribes. And that's what I started doing. And so, by the way, here is the woman that was the predictor. And I did take her picture with the panoramic camera. Her name is Sakulan. She's 37 years old, or was at the time, 5 kids. And she had the very same story as the medium of the Dalai Lama. When she was 12 years old, she started having visual hallucinations. She started feeling sick and dizzy. And her grandmother came and said, you know, you've got a talent. And she nurtured her through it. So I literally went around the world and doing my human rights work and started finding these shamans. And the way I would, and the shaman in different cultures induce their trance in different ways. By the way, shamanism is a universal practice. It's the world's oldest spiritual practice. And there's a lot of common denominators. But the way they go into trance can differ. In Mongolia, they beat a drum next to their ear. In South America, they take psychoactive plants like ayahuasca. First of all, this is the common things with shamanism. It's not always true, but in general. They typically are identified with what they call the call. And the call, in the ones I interviewed, almost all of them, it was a psychological crisis. Secondly, they almost always have a mentor, somebody that's been through it and come out the other end of this psychological crisis and can show them the ropes and show them and tell them and comfort them along the way. And then they have to face what they call the initiation, and it's almost always this death, a death of their old self and a rebirth of a new self. And this rebirth, I don't know how to explain it. It's like they take on much more of an elevated consciousness. They expand their consciousness. Their awareness of who they are expands. And as such, they learn to go into the spirit world where they believe the spirit world informs our world of reality here. So that's where things really happen. So they go there, get the information, come back to help people. And then, after they've learned their trade, they begin their life of service, either a healer, a seer, a priest. And in the beginning, many of them resist it because, but a year and a half ago, I met a young kid who had one of these psychological breaks. I just want to introduce you to him just a moment here. It was just this total shattering, and my mind just opened, and I started thinking of all these different things. And in that sense, it was beautiful. I found it was how I found the first time I had ever experienced a real connection to the universe, where I really felt like a part of this, that I was this was me. It was just like incredible. And so simple, yeah, just absolutely amazing. And then I kept going. And then I went way too far. And then it got scary. It was just kind of like a panic, I don't know.
put some medication in this kid and just hope for the best. But I don't know if it hurt or helped. It was at the point where I was being diagnosed, I think, for side effects of medications. Like, there was a point where I was taking 15 pills in a day. And just, like, I felt like a lab rat. And the side effects were just awful. Absolutely awful. Yeah. Vomiting all day. I couldn't leave my house for so long from just, like, these awful anxiety attacks, and like the thought of interacting with people would make me sick to my stomach. It was just so much. And I still don't know. I don't know what was a side effect and what was my mind. So Adam was on drugs, on pharmaceuticals for about 4 years. And he was having such a hard time that he decided to go cold turkey, cut him off, and did a Vipassana meditation retreat. And for those of you who don't know what that is, they come in various forms, but this one was 10 days, silent meditation, 10 hours a day. It's very rigorous. I did one just to see what it was about, and it was one of the harder things I did. And that he was able to stabilize himself. And he got a job at Whole Foods Market, which he hadn't been able to do before. And he started having what he called synchronicities, where he'd have a thought and the thing would happen. And by the way, he's very psychic. He has very strong healing potentials. But he has no confidence in what's happening to him. There's no one that's been able to conceptualize it for him. Anyway, he had these, and he decided he needed to go back and do another Vipassana. Well, they learned that he had this history of mental illness, and they sent him home. So the one avenue that he could have gotten relief from cut him off because of the stigma of his mental illness. So Adam isn't alone in this, by the way. In having bipolar, schizophrenia, depression, any of these heavy psychological episodes. Here's some statistics from the National Institute of Mental Health. 1 in 5 of us will suffer a psychological crisis in our lifetime. And by the way, that's a rising figure right now. The other thing is 1 in 20 will become disabled because of it. And another interesting fact about this phenomena is 50% happens before the age of 14. By the way, most of the shaman, it happened either in their adolescence or in their teenage years. 75% before the age of 24. So it's more or less a phenomena of young people. So here's the difference in cultures that I notice. The shaman's advantage. 1, they have a cultural context. The physiological crisis, although it's difficult, it's believed to be, they put it in a positive light. It's something the person's going to come out of and be stronger in the end and have more abilities in the end. Ok, pues vamos analizando varios puntos específicos de lo que vimos en este video. En primer lugar, el ponente menciona que en el caso del oráculo del Dalai Lama, menciona que al entrar en trance, el monje empieza a hablar con una voz diferente, como dice que como muy aguda. Estos cambios de voz o de comportamiento son claras señales de que el cuerpo de una persona está siendo usado como canal de otro ser, de una conciencia que no proviene de la que realmente está dentro de él. Igual cuando dice que no recuerda nada de lo que dijo después del trance. Es obvio que esta no es una conciencia ampliada, como lo quiere dar a entender el ponente, sino definitivamente que entra otra conciencia que es totalmente independiente a la persona y que utiliza el cuerpo del medium para poder comunicarse con los humanos. Sabemos que está el velo y por tanto estos seres espirituales pues no tienen así un libre acceso a todo el mundo porque sería una engañadera tremenda. Y nuestro creador nos dijo, no se pongan en contacto con espíritus porque los van a engañar. Entonces, cuando un espíritu necesita un canal para poderse comunicar y engañar, obviamente pues lo está utilizando. No es ningún proceso de que hay ampliación de la conciencia y estas cosas, no. Es un engaño, ¿no? Ahora, también vimos de nuevo que menciona el patrón común de que escuchaban voces. Muchos de nosotros también vivimos con un patrón similar desde la infancia, ya sea que teníamos sueños lúcidos, escuchábamos voces, nos pasaban sincronías, etcétera, ¿no?
Esas voces que te llaman, que en sueños te dicen cosas, que te inducen a estados alterados de conciencia, es el llamado de los espíritus impuros o de los ángeles caídos, si prefieren, para utilizarte, y muchas veces son espíritus familiares. A lo que se refiere con espíritus familiares no es que sea el espíritu de tu abuelito, sino que son espíritus caídos que andan de familia en familia con los que les abrieron las puertas, ¿sí? Entonces se van como heredando, son como espíritus generacionales, por decirle de alguna manera, ¿no? Si se fijan, aparece también en la mención del video la figura de un mentor, una persona que vendría siendo como el controlador, el que va a enseñar a otra persona cómo acceder al contacto con los espíritus. Y es una persona que también, pues, obviamente ya está controlada. Si escuchamos el testimonio, por ejemplo, de Joanna Michelsen, que también está en este mismo canal, veremos cómo estos espíritus se procuran de nuevas generaciones de personas para seguir con los engaños. Y saben que una persona ya pronto va a fallecer, se va a morir, pues tienen que buscar al reemplazo, ¿no? Entonces, así es como se van propagando de generación en generación. Vemos otro elemento común: las personas se enferman, se sienten mal. A muchos de nosotros nos pasó, entre las subidas de Kundalini, cambios de apetito, cambios de peso, no poder dormir, despertarnos en la madrugada, sentir que nos volvíamos como locos, sentirnos fuera de la realidad, ya no poder hacer actividades normales porque nos sentíamos así como que ya estábamos en el mundo espiritual todo el tiempo y estábamos ascendiendo, ese agotamiento por estar canalizando que te drena mucha energía. Eso de estar contactando estos espíritus que no es natural y por tanto también tu cuerpo lo resiente. Estos seres te drenan mucho porque toman mucho de tu energía para poder mantener el contacto y el control sobre una persona, y esto debilita a la persona. Hay que recordar que la Biblia es muy clara en sus advertencias de entrar en contacto con espíritus, así se presenten como ángeles, como el abuelito difunto, guías de las Pléyades, intraterrenos, lo que sea, ¿no? Son espíritus al final de cuentas. Y es por eso que la verdad es que nuestras oraciones y nuestra vida espiritual deben solamente girar alrededor de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, a través de Cristo, y no debemos de orar o entrar en comunicación absolutamente con nadie más, ni con santitos, ni con ángeles, ni con maestros ascendidos, ni con la abuelita, ni con las vírgenes, nadie más. Realmente la única forma de comunicación que nos enseñó Jesucristo para comunicarnos con nuestro Creador es orar al Padre a través de Cristo y a través también del poder del Espíritu Santo, y de ahí nada más. Otro elemento que vemos dentro de lo que mencionan en este video es la inducción de trances, que es parte integral del chamanismo. Y esto pues también forma parte integral del paganismo, ¿no? La gente le dicen que va a abrir su conciencia, que va a canalizar y recibir información elevada, pero en realidad pues esto ya se viene haciendo desde hace miles de años como parte de la parte espiritual del paganismo, para poder contactarse con estos espíritus que pues anteriormente creían que eran dioses. Actualmente creen que son ángeles, que son extraterrestres o familiares difuntos, pero pues en realidad son ángeles caídos que están posando como tal, ¿no? La gente los sigue digamos a los chamanes, a estas personas, porque dicen que sanan, que les predicen el futuro, que les pueden dar incluso ciertas advertencias, pero no se dan cuenta de la muerte espiritual que implica estar en contacto con ellos. Cuando yo estaba en mi proceso de canalización, cuando yo estuve canalizando estos seres, pues la verdad es que muchas veces me dieron consejos hasta de cuestión de alimentación, de otras cosas, inclusive en una ocasión hasta me guiaron para no estar en un encharcamiento que hubo una tormenta muy fuerte, y me dijeron por qué calles irme para llegar más rápido a mi casa. Ok, uno puede decir, ¡ay, qué valiosos consejos! Pues sí, pero es lo mismo que si tú conoces, por ejemplo, a un ladrón y te da 2, 3 buenos consejos de otras cosas, pero después te roba todo lo que tienes en la cuenta bancaria, ¿sí? O sea, no hay que quedarnos con la idea de que estos seres van a mostrarse como realmente son y lo que quieren hacer desde un principio, porque no lo hacen así. Se tratan de hacer pasar por tus amigos, por tus maestros, por algo muy bueno y que te van a estar ayudando y todo eso, y al final de cuentas lo que te van a provocar es una muerte espiritual. El día que fallezcas te vas a dar cuenta de quiénes eran y ya no vas a poder regresar el tiempo y ya no vas a poder entrar en el reino de nuestro Padre.
Entonces, eso es lo que desgraciadamente muchas personas no entienden, ¿no? Muchos que nos escriben nos dicen, pero es que me dio un súper buen consejo, es que me ayudó a sanarme del callo que tengo en el pie o lo que sea. Pues no, o sea, realmente hay que pensar a más largo plazo, ¿no? Hay que pensar en la vida eterna, no en este ratito que estamos aquí en este planeta, ¿no? Ahora, lo que ellos definen como el llamado, que mencionan en este video, entre comillas lo ponemos, y que consta de una crisis psicológica, es efectivamente un llamado a ser instrumento de estos espíritus caídos. Lo disfrazan como la misión, el despertar de la conciencia, pero en realidad a lo que te lleva es a una crisis psicológica que se provoca por la entrada y el control mental de otra entidad en la psique de una persona. Un proceso que obviamente es invasivo, es negativo, es un quiebre de la libertad de cada individuo, es un engaño y una manera de usar a una persona para luego desecharla para sus engaños. O sea, la persona es solamente un contenedor útil, no hay ningún tipo de amor, ni cariño, ni nada. Es un engaño para poder utilizar a una persona para propagar lo que ellos quieren propagar, ¿no? Es una forma de contaminarse de demonios y de perder la vida eterna, ¿no? Luego vemos que el ponente habla de lo que es la iniciación. Es curioso que use este término, ¿no? A la que describe como la fractura del yo anterior para dar paso a un nuevo yo. Si lo analizamos, no es que estés dando paso a un nuevo yo, ya lo estábamos comentando, sino que estás integrando en tu conciencia a otra conciencia ajena, que es la que te da cierto poder de adivinación, de hacer ciertas manifestaciones paranormales, pero no es que seas tú, no es que seas un tú mejorado. No es que se expanda tu conciencia, sino que ahora en ti cohabita algo más con su propia agenda y con intereses que de verdad les digo, no son a favor tuyo ni de cualquier humano. Es curioso que esta persona, el ponente, mencione que la gente a un inicio hasta se resiste a este proceso. Qué curioso, ¿no? ¿No será que precisamente muy en el fondo saben que algo está pasando, que algo no es bueno? Creo que la gran mayoría de los que estuvimos en la nueva era y que ahora estamos en esta comunidad nos dimos cuenta que había algo que no cuadraba, ¿no? Había algo que aunque todo sonaba tan maravilloso y tan guau y tan increíble y sobrenatural, algo adentro estaba como que, pues a ver, esto no me está, yo presiento que me están viendo la cara, ¿no? Entonces, desgraciadamente muchas personas pues no escuchan este discernimiento, no escuchan la voz del Espíritu Santo que les dice cuidado por dónde vas, y pues caen con mucha facilidad, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre lo que este ponente detalla como crisis psicológica o como brote psicótico, el quiebre del yo para dar paso a algo más, que en realidad es un proceso MK Ultra, pero que se lleva a cabo a nivel espiritual. Y es importante que lo mencionemos en este video de sanación, porque precisamente lo que se está buscando sanar es un proceso de control mental, pues psicoespiritual, como lo dice esta serie, ¿no? Esta información la saqué de un texto que habla acerca de las víctimas de control mental y vamos a compararlo con lo que está sucediendo con la nueva era. Las víctimas de control mental están programadas con comandos que se implantan en sus mentes subconscientes. ¿Cómo obtienen acceso para implantar algo en el subconsciente? A través de meditación, estados alterados de conciencia, trances, toma de ayahuasca, etc. Por eso se promueve mucho en el ocultismo y en su hermana reempacada La Nueva Era, que se busque un estado alterado de conciencia, porque todos estos implantes, estos comandos implantados se quedan en el subconsciente y ellos tienen que buscar una manera de pasar por encima de lo que es la mente consciente, que es la que cuestiona, que es la que dice, a ver, esto no creo, y implantar algo en el subconsciente. Por eso también utilizan mucho la música. La música y las repeticiones en la música es una manera de implantar algo en la mente subconsciente. Estos comandos implantados están diseñados para mantener a una persona bajo control. Si se fijan, por ahí tenemos un video acerca de unos seres que se presentan como pleiadianos o intraterrenos o seres de luz y que hay que escuchar una música al final de la meditación y la música tiene como unos comandos, como cosa subliminal, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que le piden a una persona que se acueste, se relaje, que escuche las palabras y se está casi quedando dormida y en ese momento empiezan a meter comandos que la persona ni cuenta se dio cuando lo metieron, ¿no? Estos comandos son los que se le dan a la víctima cuando él o ella está en un estado mental alterado de conciencia.
Este estado alterado hace que la víctima sea muy receptiva a las sugerencias. Se dan órdenes implantadas que instruyen a la víctima para que no pueda recordar conscientemente haber sido programada. A veces se dan órdenes implantadas que instruyen a estas víctimas de control mental a atacar a cualquiera que intente desprogramarlas. Por eso, la verdad, no nos enojamos ya como antes cuando nos dejan comentarios, que a veces sí nos dejan unos comentarios bien agresivos, porque sabemos realmente que la persona está reaccionando a encontrarse la información que nosotros estamos poniendo en el canal y en el blog, ¿no? A veces también se dan comandos implantados que les indican que se suiciden si comienzan a salirse de control, que nos pasó a muchos de nosotros. Cuando empezamos a salir de la nueva era una depresión y pensamientos suicidas terribles, que bendito Dios que nos ayudó a salir de esto, porque realmente yo pienso que también efectivamente si a alguien se les quiere salir, buscan alguna manera de que esa persona se autodestruya, ¿no? Todo esto hace que la terapia para estas víctimas sea muy difícil. Estos comandos implantados son un tipo de memoria reprimida. De ahí, por ejemplo, también viene mucho la programación mental de vidas pasadas, porque pareciera que son memorias, pero no son comandos mentales implantados, son falsos escenarios de supuestas vidas pasadas que no existieron. Pero son más difíciles de manejar que los recuerdos reprimidos que encuentra el terapeuta promedio. La mente tiene un tipo de mecanismo de defensa. Si una experiencia es demasiado dolorosa o molesta, el individuo la reprime de la memoria consciente para que pueda continuar con su vida. Este es un sistema de defensa natural que permite que el individuo continúe funcionando en la sociedad incluso después de una experiencia traumática. Los métodos de terapia tradicionales a menudo tratan de confrontar tales recuerdos reprimidos mediante el uso de la hipnosis u otros métodos que alientan al paciente a recordar. Esto es como un ataque directo o frontal a los recuerdos reprimidos y muchas veces a lo único que se accede es a recuerdos falsos o implantados que solo terminan reforzando la programación mental. Por esto hemos dicho muchas veces que la hipnosis no ayuda con este tipo de casos, porque si el hipnoterapeuta llega y se encuentra un montón de memorias falsas, ¿de qué va a servir? Lo único que va a pasar es que le va a reafirmar a la persona, ay sí, tuviste una vida pasada donde te mataron y te hicieron, y ni es cierto. Y se los decimos por experiencia, yo lo viví también. A mí me quisieron programar de que en otra vida me habían matado, que me habían utilizado como víctima para un ritual. Bueno, unas cosas que de plano, ¿no? Y después dije, ay, qué tonta, porque me lo llegué a creer por un tiempo, ¿no? Porque realmente es burda la manera como trabajan, ¿no? Es la manera como te insertan ciertas creencias y luego vas con gente que te hace hipnosis, pues que se va a encontrar con lo mismo que te programaron, ¿no? La idea de los rituales para iniciar a videntes, oráculos, chamanes, etcétera, es que la personalidad ordinaria de una persona debe ser reemplazada por una personalidad demoníaca que tiene poderes ocultistas. Obviamente no te lo van a decir así, te van a decir que vas a ampliar tu conciencia, ¿no? Los satanistas creen que están facultando mágicamente a una persona al someterla a posesión demoníaca. Compara esto con lo que dijo el ponente del video, donde al final dice que tras el proceso de quiebre espiritual, la persona sale fortalecida y con más conciencia y más poderes. Pues fortalecida no, la verdad es que al contrario, parecería más fortalecida, pero en realidad su mente ya es un canal abierto completamente para el control mental, ¿no? La víctima de esta programación es controlada por una persona que se conoce como manejador. Esto es en el caso de que sea con una persona humana. También hay casos de manejadores astrales, o sea, seres desencarnados que se convierten como en maestros en astral y que te empiezan a querer programar, ¿no? La personalidad central es la personalidad auténtica que tenía la víctima antes de ser sometida al control mental. La programación mental ataca a esta personalidad central para que se pueda programar una nueva personalidad. El proceso en el que en el video que vimos le llaman quiebre de la personalidad y brote psicótico es parte del proceso que hace que la personalidad central se disocie. La disociación tiene lugar cuando una persona se desconecta de la realidad. En tal estado la persona puede ser reeducada con nuevos valores, nuevas creencias y motivaciones. Incluso en algunos casos de programación mental, hasta la orientación sexual pudo ser modificada. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, esto lo está diciendo una persona que estudió psicología, un psicoterapeuta que se ha especializado en control mental. Y pues estamos viendo que también está aplicando mucho a lo que pasa en la nueva era, ¿no? El control mental del enemigo busca destruir el libre albedrío en los humanos.
manipulándolos a través de medios de comunicación, música, mensajes subliminales, películas y prácticas neopaganas, que ahora es la nueva era. El libre albedrío es un regalo que Dios nos ha dado, y no es de extrañar que el enemigo busque rebelarse contra Dios en todos los sentidos, y le importe un comino nuestro libre albedrío con tal de ganar la partida, ¿sí? Ahora, vamos a analizar cómo aplica todo esto que acabamos de comentar a la nueva era, porque mucha gente puede decir, no, es que eso es control mental, MK Ultra, eso ya es satanismo, ya estás hablando de otras cosas, la nueva era no es así. Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Incluso si estás drogado o drogada hasta la inconsciencia, si estás en un trance por meditación, si estás en una terapia de hipnosis o tomaste ayahuasca, todo lo que escuchas o experimentas durante ese episodio sigue siendo grabado por la mente subconsciente. Aunque tú no te acuerdes de momento, la mente subconsciente sigue grabando y grabando y grabando lo que está pasando. Y bajo exactamente las condiciones correctas, los comandos verbales cuidadosamente redactados que se encuentran en estos recuerdos subconscientes pueden dirigir tus pensamientos y comportamiento. Ahora, yo les voy a compartir un poquito más de lo que les comentaba del chamán que me dijo esto. Cuando tuve esa sesión de chamanismo, que hicimos como un ritualito, y el señor pues es brujo, de una zona de México donde hay muchísimos brujos como él, nos hizo como una especie de acupresión, o sea, nos empezó a presionar ciertos puntos del cuerpo hasta que sentíamos como que nos íbamos a desmayar. La verdad es que mi acompañante y yo, la verdad no esperábamos eso, nunca nos habían hecho eso en ninguna cuestión chamanista. Pero nos empezó a agarrar así y a tocar las manos y el cuello y algunas partes del cuerpo, y de verdad sentíamos que nos íbamos a desmayar. En mi caso, yo ya inclusive empecé a sentir el zumbido en los oídos, se me empezó a nublar la vista, y yo sentí que algo, que yo me imagino que era mi ángel guardián o el Espíritu Santo, me dijeron, no te vayas a desmayar, y agarré un vaso de agua que estaba ahí cerca porque pues representaban los elementos y me lo eché en la cara para hacer que se me fuera el desmayo. Y fue justo en el momento en que estaba a punto de desmayarme, que este señor chamán me empezó a decir de cosas que yo de momento no entendía a qué se refería, pero me decían, no, y que tú no vas a poder ayudarlos a todos, tú no vas a poder sacarlos de engaños a todos. Y yo decía, pero ¿de qué está hablando? En ese entonces yo estaba metidísima en el engaño también, ¿no? Entonces, él estaba tratando de provocar que estuviera inconsciente, él estaba tratando de provocar que nos desmayáramos, que estuviéramos inconscientes, y a lo mejor en ese momento hubiéramos dado acceso a lo que sería una programación mental. Entonces, pues aquí vemos cómo está funcionando todo esto. Y este señor no estaba hablando él, porque él no sabía nada de mi vida. Era la primera vez que nos veíamos en toda la vida, sino que había algo a través de él que estaba haciendo esto y que me conocía. Entonces, bueno, eso es por ponerles un ejemplo precisamente de cómo aplica el hecho de que una persona, cuando está en un estado inconsciente o cuando la mente consciente está desactivada, puede dar paso precisamente a esta programación, ¿no? La confabulación es cuando la memoria de la imaginación se enreda o se confunde con la memoria episódica. Por ejemplo, si un hipnotizador hiciera una sugerencia post-hipnótica de que el paciente fue secuestrado por un ovni y después de que despertó tenía los recuerdos de una abducción imaginaria, eso sería un ejemplo de confabulación, que es lo que le está pasando a mucha gente. Mucha gente dice, es que yo me acuerdo que estaba en una camilla y me hicieron esto y el otro, ¿no? Los controladores mentales usan la confabulación deliberada para confundir la mente de sus víctimas. Por ejemplo, si un hombre fue drogado, inconsciente y fue, no sé, violado, se podría hacer una sugerencia para que recuerde la experiencia como un secuestro de ovnis donde fue analizado. Sin embargo, todas las emociones humillantes y las sensaciones dolorosas de la memoria sí son reales. Solo el contexto de la experiencia se alteraría en la mente de la víctima mediante sugestión hipnótica. Entonces, una persona que recuerda una confabulación de lo que cree que es un secuestro de ovni, realmente podría estar recordando un abuso sexual, ¿sí? Entonces aquí vemos que realmente no podemos creer en lo que nos dicen en las terapias de hipnosis y de regresiones, porque es más de lo mismo, es parte de la programación. Ahora, hablando un poquito acerca de lo que ya es un trastorno mental, la personalidad múltiple es el trastorno mental que más se asemeja a la posesión demoníaca, ¿sí? Es cuando una persona empieza a presentar diferentes personalidades y a veces tiene una personalidad y al día siguiente otra, o de un momento a otro tiene otra, ¿no?
Una vez que el proceso de toma de control de la persona concluye, la persona podrá dejar de sentir tantas molestias y estabilizarse. Su cuerpo ya no se resiste y podemos decir que el proceso de albergar a otra conciencia ya está completo. Ya son una marioneta totalmente del controlador. Entonces, en este caso, pues ya creo que queda bastante correlacionado con la nueva era lo que está sucediendo, de que todo esto es un proceso masivo de control mental sobre el humano, que inclusive se está llevando a cabo por seres desencarnados, que son demonios y que saben perfectamente cómo funciona la mente humana y saben cómo manipularla para lograr sus objetivos. Tal vez en la antigüedad eran más burdos en sus métodos, pero actualmente con el internet, la tecnología, las películas, la música, pues es como un nuevo campo de batalla al que nos estamos enfrentando. Y recordemos que la Biblia siempre nos pide que guardemos nuestra mente, que tengamos nuestra mente bien protegida para evitar cualquiera de estos engaños, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poquito de cómo podemos definir si se trata de control mental psicoespiritual o un problema de trastorno mental, porque hay muchas personas que están confundidas, que no saben realmente cómo hacerle, ¿no? No saben si necesitan medicamento o si necesitan un exorcismo o qué necesitan, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de todo esto y lo que nosotros vivimos, que ojalá les sea de utilidad para saber cuál es el procedimiento para sanar, ¿no? Es importante mencionar que existen muchos casos en los cuales la influencia del enemigo sobre la psique de una persona termina en trastorno mental. Hay gente que estaba bien y después de meterse a todo esto terminan mal de la cabeza. Muchas veces se combinan o entrelazan ambas condiciones y no se sabe qué fue primero, como el huevo y la gallina, ¿no? No sabemos si primero la persona estaba mal y luego por meterse esto se puso peor o qué, ¿no? En el video también vemos el testimonio de este muchacho que dice que él desde antes ya estaba así, pero que se siguió metiendo y luego que se puso peor y luego tomó medicamentos y bueno, o sea, realmente no sabemos qué fue lo que pasó primero, o si este muchacho ahora desde la infancia ya traía una influencia espiritual, ¿no? Primero debemos ser conscientes de que gran parte de lo que la Biblia tiene que decir sobre la influencia demoníaca a menudo ha sido ignorado por aquellos que se centran estrechamente en la posesión del demonio. Un enfoque tan estrecho revela solo una imagen limitada de Satanás y su influencia. Recordemos que Jesús caracterizó a los fariseos como pertenecientes a Satanás, como la sinagoga de Satanás. Pablo fue afectado por un mensajero de Satanás. Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, cuando Pedro sugirió evitar el Calvario. Entonces, no siempre estamos hablando de una posesión total como los ejemplos que vimos con el endemoniado gadareno u otros casos donde la persona pues se comportaba como animal, ¿no? Es muy diferente ese caso a lo que estábamos viendo en estos ejemplos donde estábamos hablando de la influencia de Satanás incluso en los fariseos, ¿no? Y ellos no se estaban comportando como el endemoniado gadareno, ¿no? En segundo lugar, debemos reconocer que para distinguir entre los trastornos mentales y la influencia demoníaca debemos tratar de comprender todos los síntomas y todas las formas de influencia demoníaca. Anteriormente vimos que la posesión de demonios era una explicación ampliamente aceptada para el comportamiento perturbado desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX. La revolución científica y la adopción del reduccionismo naturalista actualmente no dejan espacio para lo sobrenatural o lo espiritual. En consecuencia, lo que antes se había visto como influencia demoníaca se convirtió en nada más que una enfermedad mental o trastorno mental. La actividad espiritual muchas veces es confundida, ya que la forma como trabaja el reino espiritual es la misma para nuestro creador que para el enemigo. Los gobernantes judíos, por ejemplo, acusaron a Jesús de tener un demonio por los milagros que hacía. Quizás más significativamente la posibilidad de que Jesús padeciera una enfermedad mental fue planteada en dos de estas mismas ocasiones, una por su propia familia y otra por los judíos. Por lo tanto, incluso en el tiempo de Cristo parecía haber mucha confusión acerca de las distinciones entre enfermedad mental e influencia demoníaca, y ambas se confundían también con signos del poder de Dios. Y sigue existiendo esta confusión porque muchas personas nos escriben y nos dicen, pero entonces, ¿cómo sé quién es quién? O sea, ¿cómo sé cuando el Espíritu Santo me advierte y cómo sé cuando es un espíritu familiar? Y bueno, realmente la sugerencia aquí es conocer las Escrituras. Ya lo vamos a hablar eso más a fondo, más adelante. Pero sí sigue habiendo ese tipo de confusión porque obviamente tanto el enemigo como nuestro creador están en el reino espiritual y muchas cosas que pasan que vienen del reino espiritual se pueden parecer unas a otras, ¿no?
Hay muchas cosas en las Escrituras que sugieren que una relación sana con Dios debería resultar en una mejor salud mental y bienestar incluso físico. Como se señaló anteriormente, el incrédulo le pertenece a Satanás. Así, el incrédulo poseído por demonios es propiedad y aparte está controlado por Satanás. Por el contrario, el creyente pertenece al reino de Dios, por lo tanto, no es propiedad de Satanás. Además, no hay datos bíblicos que indiquen que el creyente puede ser poseído por demonios. Lo primero que te van a sugerir cuando digas, ay, es que estuve en rituales y ahora siento que me hablan en la noche y que siento así como parálisis de sueño y todo, lo primero que te van a sugerir, porque es lo que a mí me sugirieron, es buscar sanaciones de corte espiritual que parecen más como un remedio, como tomarse una aspirina cuando te duele la cabeza, ¿no? Entre este tipo de sanaciones está el exorcismo católico. En este caso, y a mí me pasó que una hermana que es muy católica, cuando le platiqué que me estaba pasando todo esto con la nueva era, ella obviamente pues estaba en contra de la nueva era, pero me dijo, ¿por qué no vas con un exorcista? Yo conozco un padre que es exorcista, y bueno, pues la verdad no fui, no me latió y no me pareció que ese fuera el camino, ¿no? Pero son de ese tipo de sanaciones donde le estás dando la autoridad a otro humano en lugar de buscar establecer tú misma tu conexión con el Creador a través de tu arrepentimiento y a través de entregarle tu vida a Cristo, ¿no? Otras sanaciones express son, por ejemplo, las limpias, que es igual o peor porque vas con un brujo o algo a que te pase, a que te sobe un huevo por todo el cuerpo y cosas así, que para que te hagan una limpia. Yo me hice un montón y no me sirvieron de nada. Las supuestas remociones de implantes, que por ahí la gente de la nueva era, de los canales españoles de la nueva era, ahí andan vendiendo sus cursillos de remociones de implantes, que porque los extraterrestres están poniendo implantes, y la verdad no ayuda en nada, porque esta gente está igual de controlada, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poquito por qué este tipo de liberaciones y el exorcismo como tal no funcionan, ¿sí? Un problema básico con el ejercicio del discernimiento espiritual es que se nos advierte que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz y que puede ser difícil distinguir a sus seguidores humanos de los ciudadanos del reino de Dios. Además, existe el peligro de que lo que el exorcista interpreta como indicaciones de la guía de Dios sean realmente sus propios pensamientos, sus propios sentimientos o reacciones. Peor aún, uno podría preguntarse si el mismo Satanás, por alguna razón astuta, podría provocar la convicción de que la persona que busca ayuda está influenciada demoníacamente cuando no lo está. El conocimiento sobrenatural puede provenir tanto de Satanás como de Dios. Probar los espíritus es un proceso que implica abordar directamente a los presuntos demonios, ordenándoles en el nombre de Jesucristo que reconozcan su presencia y que nos digan su nombre y su rango, ¿sí? Esto es lo que hacen los exorcistas. Hay hasta libros de exorcistas que platicaban más con Satanás que con Dios. Le preguntaban, oye, y esto y el otro. Y bueno, Satanás yo creo que se muere de la risa cuando les dicen, no, es que si rezas el rosario, ya con eso me matas, porque si me dices de la Virgen, ya, la Virgen me mata. Y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que por dentro dice, ay, estos pobres que se creen todo lo que les digo, ¿no? Entonces, no se recomienda hablar con demonios. Mantener un diálogo con demonios no solo es improductivo, es peligroso. Es lo mismo que pasa cuando canalizas. Son mentirosos, se sabe, la Biblia lo dice, los demonios son mentirosos, Satanás es un mentiroso. Los demonios pueden disfrutar de tales encuentros con posibles exorcistas que no saben cómo tratarlos de manera efectiva y se burlan. Muchos exorcismos son configuraciones de juego de poder de los propios demonios. Eligen a un exorcista que pueda carecer de la sabiduría, el conocimiento o la autoridad para desafiarlos de manera efectiva. Eligen el momento y la audiencia. Todo el proceso está bajo su control desde el principio hasta el final. Entonces, por este tipo de razones, no se recomienda hacer ningún tipo de exorcismo, y el exorcismo católico es de muy dudoso valor, la verdad. Primero, parece bastante posible que algunas personas muestren una mejora temporal después de tal experiencia de exorcismo, debido simplemente a factores casuales o de casualidad relacionados con las fluctuaciones de su condición a lo largo del tiempo. Lo mismo puede pasar con las limpias y todo eso. A lo mejor sale la persona de una limpia con un brujo, que la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que no vayamos con este tipo de gente, y a lo mejor la persona sale y, ay, mira, de veras, ya no me duele. O después de una meditación con los pleiadianos, ay, mira, de veras, ya me curé y todo.
Pero atribuir tales cambios a los efectos del exorcismo, la limpia, la meditación, es un error. Peor aún, podría ser dañino. Si la persona se diagnostica erróneamente, el problema puede reaparecer o incluso puede empeorar. Tal empeoramiento puede ser complicado por las dudas espirituales que surgen de la creencia de que el exorcismo ha fallado. Y eso ha pasado mucho porque hay gente que nos escribe y dice, es que ya fui aquí, y ya fui allá, y ya me hice una limpia, y ya fui con el exorcista fulanito, y ya eché agua bendita en mi cama, y no, y sigo. Pues es que por ahí no va. Y obviamente el enemigo pues está aventando a la persona como pelota de ping-pong de un lado a otro y no encuentra la solución, ¿no? Vamos a platicar ahorita de algunos indicadores de comportamiento que pueden darse cuando hay posible influencia demoníaca, ¿sí? Cuando estamos hablando de influencia demoníaca, recuerden, es influencia de ángeles caídos, influencia de seres desencarnados. Mucha gente luego dice, ay, influencia demoníaca nada más puede ser en una misa negra donde matan animales y hacen rituales con pentagrama. No, o sea, hay muchos otros tipos de prácticas que te abren las puertas a estos seres, ¿no? Una de ellas es participación en prácticas religiosas ocultistas o nueva era. Pues todo este canal y el blog se dedica precisamente a desenmascarar esto, ¿no? Invitación consciente o incluso inconsciente extendida a Satanás o a los demonios para involucrarse en la vida de la persona, como dar permiso. Les voy a platicar algo que fue mi caso y que me parece que sí lo mencioné en mi testimonio, pero bueno, creo que vale la pena mencionarlo de nuevo aquí. En mi caso, cuando yo empecé a canalizar y me empecé a abrir al paganismo y empecé a hacer rituales y cosas así, a leer el tarot y todo, yo podía escuchar a estos seres como si mandaran mensajes telepáticos a mi mente, y ellos en una ocasión me dijeron que ellos necesitaban tener mi permiso, que yo diera permiso para que ellos pudieran acercarse a mí. Según ellos decían que yo estaba muy protegida, muy protegida, y que yo, si no daba mi permiso, ellos no se podían acercar. Nunca me quisieron decir protegida de qué o por quién. Nada más dijeron, no, es que tú estás muy protegida. Y si no nos das permiso, pues no podemos, ahora sí que iniciarte como quisiéramos y todo eso. Entonces, pues, aquí su servidora media tonta, como siempre, les dio permiso. Les dije, bueno, pues si es para ayudar a las personas y la evolución humana y la iluminación y poder llevar a otras personas a la sanación y a través del Reiki. Bueno, yo estaba muy así. Dije, bueno, pues sí doy permiso. Y a partir de ahí se abrió totalmente el ataque por parte de estos seres. Entonces nosotros damos permiso de muchas maneras, no tenemos nada más que decir, ay, sí, pásale, ¿no? Hay muchas maneras de dar permiso, y sobre todo una manera de dar permiso es ignorar las advertencias de nuestro Creador. El pecado es una manera de abrir paso a estos seres, entonces ellos lo entienden como un permiso para poder entrar. Ya se ha sugerido que la influencia demoníaca puede ocurrir junto con trastornos mentales, o sea, pueden venir juntos. Además, hemos visto que la tarea de identificar claramente la presencia de la influencia demoníaca es, en el mejor de los casos, incierta. Por lo tanto, es de gran importancia que se tomen medidas para descartar la presencia de trastornos mentales y trastornos físicos. Aunque no está muy extendido, existen historias de consejeros que han brindado asesoramiento a personas con depresión grave solo para descubrir un tumor cerebral, una deficiencia hormonal u otra base física para el problema. Nosotros en este blog, la verdad, no queremos ser irresponsables. No le queremos decir a una persona que se manifiesta con ciertos dolores y padecimientos, ay, no, pues nomás haz esta oración y ya. Nosotros siempre hemos dicho que tiene que conjuntarse también lo que uno hace con la voluntad de nuestro Creador. En mi caso, con la fibromialgia, yo mejoré mucho porque lo puse en oración, le pedí al Padre, le dije, yo sé que hice muchas cosas tontas y que ahora ya quedé enferma de esto, no puedo seguir viviendo así porque es muy debilitante y realmente es un dolor continuo. Ayúdame a buscar una manera de, si no se puede sanar por completo, al menos de controlar mis síntomas para que pueda llevar una vida pues más o menos normal, ¿no? Y que pueda seguir trabajando y que pueda seguir haciendo cosas. Entonces, después de esa oración, busqué, encontré una reumatóloga, me ayudó mucho lo que me dio y realmente ahí fue como empecé a tener una sanación física. Entonces, nosotros consideramos que es irresponsable y hemos criticado la nueva era porque cosas como la bioneuroemoción
Hay gente que se ha muerto por seguir esas enseñanzas porque dejan sus tratamientos de quimioterapia y dejan sus medicinas y todo. Hacen las cuestiones que estos señores les dicen que se van a sanar nomás cambiando sus creencias y todo. Y a la hora de la hora, pues es que el cuerpo es el cuerpo y se mueren, ¿no? Y no tenía nada que ver con que la abuelita las vio feo cuando eran niñas y todo esto, ¿no? Entonces, no, es una irresponsabilidad muy grande lo que hace la nueva era. Y a nivel espiritual, nosotros tenemos que saber que nosotros estamos en un cuerpo físico, estamos encarnados y aparte estamos en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay trauma. Entonces, en este tipo de cosas es importante mantener un enfoque completo en lo que es la persona, el enfoque espiritual, el enfoque psicológico y el enfoque físico. Y hay muchas veces en que los orígenes de una depresión o de ciertas condiciones de ansiedad y todo eso pueden tener un entorno hormonal, o a lo mejor puede haber un tumor, o a lo mejor puede ser que la persona está consumiendo algo que a su cuerpo no le hace bien y le provoca efectos secundarios. Entonces, realmente siempre se tiene que considerar todos los aspectos. Lo que no estamos de acuerdo con los psicólogos y psicoterapeutas es luego mandar a la gente a tomar un medicamento si es que realmente no lo necesita y no tener evaluadas las demás partes que son algo integral, ¿no? Dentro de lo que es una persona, ¿no? Y pues tampoco nos parece bien que muchos psicólogos ya están en la nueva era, entonces la persona quiere salir de una influencia espiritual y la mandas a meditar y a hacer yoga. Pues realmente no creo que, o sea, si lo estás haciendo que porque el yoga es estiramiento para los músculos, pues mándala a la gimnasia, pero no la mandes a la yoga donde se van a poner a hacer mantras y va a ser peor, ¿no? Ahora, las enseñanzas bíblicas básicas sobre los medios que tiene un creyente para liberarse de la influencia demoníaca involucran 7 aspectos que comienzan después de que una persona nace de nuevo, de que se convierte en una nueva creación, ¿sí? Una persona lo primero que tiene que reconocer es que está caído, estamos caídos, somos pecadores, por nuestros medios jamás hubiéramos regresado con nuestro Creador, hemos pecado y no hay nada que nosotros podamos hacer, ni yéndonos de rodillas, ni rezando un montón de rosarios, ni no hay nada que podamos hacer para ser considerados justos. Lo único que nos considera justos es la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que pagó por nosotros nuestras multas, por decirle de alguna manera. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto y nos entregamos nuestra vida a Cristo y nacemos de nuevo y nos consideramos una nueva creación, hay 7 pasos básicos que necesitamos seguir. Uno es considerarnos muertos al pecado. Esto no quiere decir que, ya nunca vas a pecar porque, híjole, ya si pecas ya, no, o sea, vamos a lo mejor a seguir cometiendo errores, pero lo importante es inmediatamente reconocerlos, confesarlos y pedir perdón y hacer el esfuerzo de no volver a hacerlo, pero realmente echándole ganas, ¿no? El segundo es ser llenos del Espíritu Santo, o sea, pedirle a nuestro Creador que nos dirija en nuestra vida el Espíritu Santo, que ponga en nuestro corazón, en nuestra vida, las palabras que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, por dónde empezar a leer la Biblia, qué tenemos que dejar de hacer, qué personas es mejor poner distancia, ¿no? El Espíritu Santo te lo va a ir mostrando y es importante escucharlo y también pues poner a prueba. Muchas veces la gente que venía de la nueva era dice, es que tengo que escuchar a otro espíritu, pero ¿cómo no? O sea, no sé cuál es cuál. El Espíritu Santo nunca va a hacer algo de manera muy invasiva, siempre va a hacer las cosas de manera muy suave y realmente te va a dejar a ti que tú te vayas dando cuenta de las cosas también por ti mismo, ¿no? El tercer paso es huir de la tentación. En este caso, pues es que si estás con una persona que quiere tener relaciones contigo fuera del matrimonio, pues tienes que poner distancia con esa persona y si no pueden ser nada más amigos, pues sabes que no puedo estar cerca de ti porque no entiendes que no quiero estar en tentación. O si estabas con tus familiares yendo a grupos de meditación, pues decirles, ¿sabes qué? Son mi familia y los quiero y los respeto. Creo que están cometiendo un error al seguir en esto, pero yo ya no voy a ir. Cosas así, ¿no? O sea, no ponernos en medio de algo que en un momento dado nos puede provocar que pequemos. El siguiente es someternos a Dios como instrumento de justicia. O sea, nosotros no vamos a poder hacer justicia por nosotros mismos porque no podemos hacerla. El único juez es Dios.
Nosotros no podemos hacernos justicia por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios como instrumento de justicia, Él se va a encargar de todas las personas que están alrededor de nosotros y Él se va a encargar de evaluar nuestro caso como un juez imparcial y justo. Pero nosotros no tenemos por qué quebrarnos la cabeza de cómo vamos a pedir justicia de los demás. O sea, porque los demás están tan perdidos y tan pecadores como nosotros, ¿no? El siguiente, pues, es parecido, practicar la justicia. O sea, en todo, ser justos, evitar el pecado, evitar situaciones en las cuales se cometa algo en contra de otra persona, etc. El siguiente es confesión regular y continua del pecado, lo cual no implica que vayas a una iglesia católica y te pongas de rodilla a confesarle a un sacerdote. Tú puedes confesarlo directamente con el Padre y hasta en el momento que sucede. Y la última es resistir a Satanás y sus demonios por el poder de nuestro testimonio y con la armadura de Dios, ¿sí? Esto pues es obviamente resistirlo. No vamos a poder vencerlo, no vamos a poder hacerle como le hacen muchos grupos pentecostales que dicen, yo cancelo todo lo que hace Satanás y yo lo ato y no puede hacer nada. No podemos hacer eso. Si ni siquiera el arcángel Miguel quiso reprenderlo, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Nosotros qué vamos a hacer? O sea, se muere de la risa. Es como si fuéramos un chihuahua queriendo pelearnos con un rottweiler. O sea, la verdad, ni al caso. Pero nosotros, mientras resistamos a lo que Él está tratando de hacer con nosotros, es más que suficiente. Y no hacerle caso, o sea, no darle tanta importancia ya después. O sea, al principio está uno así como que sí, te voy a resistir, y todo el tiempo está uno pensando en esto y el otro, guerra espiritual y así. Pero después lo empiezas a ver como si fuera un mosco, la verdad, o sea, como diciendo, ay, ahí viene otra vez y ya, lo aplastas, ¿no? Realmente no, o sea, con el tiempo uno va creciendo en su fe y ya no hay nada que Él pueda hacer en tu contra porque realmente el Creador del universo está contigo y te está protegiendo. En contraste con la ausencia de instrucción bíblica sobre exorcismos o liberaciones, numerosos pasajes de las Escrituras abordan los asuntos anteriores, lo que mencionábamos de los puntos necesarios. Estas instrucciones básicas se repiten a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento: someterse a Dios, resistir al diablo y usar los recursos que Dios proporciona para la vida que debemos vivir como creyentes. En su oración sacerdotal, justo antes de su crucifixión, Cristo oró para que sus discípulos estuvieran protegidos del maligno. Esta oración no fue solo para los discípulos, sino para todos los creyentes. Por lo tanto, la meta de Dios parece ser protegernos a través de los medios descritos anteriormente, en lugar de sacarnos del mundo, que es la esfera de influencia de Satanás. O sea, si una persona está esperando de que, no, ya liberación espiritual quiere decir que ya no me va a atacar nada y me va a ir súper bien de dinero, ya súper bien de salud, y no, pues la verdad, no. O sea, nuestro Padre obviamente nos puede ayudar mucho a sanar, a recuperarnos tanto mental, espiritualmente y físicamente, pero personas que están esperando que por la liberación espiritual ya las cosas van a cambiar, que las cosas vayan a cambiar por completo y todo eso, pues realmente no es por ahí, no, estamos en un mundo caído y eso es muy importante comprenderlo, ¿no? El primer paso en el proceso de liberarse de la influencia demoníaca implica la sumisión a Dios y la resistencia a Satanás. Eso siempre es lo mismo, someterse a Dios como nuestro protector y la resistencia a Satanás para que no nos engañe. Para el no creyente, esto significa en primer lugar reconocer que es un pecador y recibir la salvación de Dios. Dado que el incrédulo pertenece al reino de Satanás, él o ella no puede esperar estar libre de influencia demoníaca aparte de este cambio radical de lealtad. O sea, no puede en un momento decir, ay, sí, sigo en el mundo, pero recibo a Dios. Definitivamente o es uno o es otro. Ahora, la armadura de Dios en Efesios, Pablo nos presenta a través de ella un breve resumen de los recursos que Dios nos ha provisto en nuestra lucha contra la influencia satánica y demoníaca. En su descripción de la armadura de Dios, Pablo traza un paralelo entre un equipo de un soldado preparado para la batalla y el equipo del creyente para la guerra espiritual. Vamos a leer en Efesios 6, 10 al 18 lo que es la armadura de Dios. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Vamos a analizar entonces esto que es la armadura de Dios, que realmente es el elemento que necesitamos para poder sanar y protegernos de todas estas influencias del enemigo. Vamos a ver cada una de sus partes. El cinturón de la verdad. Muchas personas sabemos que desconocen lo que es la verdad, lo que realmente sucedió en este mundo que está caído, la influencia del reino espiritual que tiene sobre este planeta, ¿no? Como dice la Biblia, la gente perece porque les falta conocimiento de la verdad. No saben la verdad de las prácticas paganas, no saben que estamos caídos, no saben quién es realmente Cristo o ni siquiera creen en Él. Y creen solo mentiras que el enemigo les implanta en la mente a través de libros, películas, etc. La verdad nos hace libres porque nos muestra lo que realmente pasó en este mundo y quién es nuestro verdadero creador. Y para conocer la verdad debemos conocer la palabra de Dios, que es como el manual que se nos dejó y por eso es muy atacado. Es lamentable que mucha gente que no entiende la Biblia la ataca y la ataca sin darse cuenta que solamente están repitiendo como perico lo que el enemigo quiere que digan, ¿no? Entonces, tú no puedes, por ejemplo, conocer el funcionamiento de, no sé, un refrigerador nuevo que te entreguen en tu casa si no lees el manual del fabricante. Y mucha gente que quiere que las cosas funcionen como el enemigo quiere, dicen, ese manual no, está todo mal, ni sirve, son puras mentiras lo que dice, hazlo tú por tu cuenta. Y pues obviamente a lo mejor terminas instalando mal las cosas y termina fallando el refrigerador, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que el fabricante es el que sabe cómo son las cosas y pues en este caso nuestro fabricante, entre comillas, es nuestro creador. Y su libro tiene la verdad, y si hay muchas cosas que no les entiendes de la Biblia y todo eso, estúdialas hasta que quedes satisfecho de la forma en cómo las has estudiado. Recientemente hicimos un estudio acerca de lo que es la esclavitud y nos dimos cuenta de muchísimas cosas que tienen que ver con el contexto histórico, con los tiempos en los cuales se escribió y con las regulaciones que se estaban dando para proteger a las personas que estaban en esclavitud, y que muchas de esas personas en realidad más que esclavos eran trabajadores que trabajaban para un patrón. Entonces mucha gente no se toma la molestia de hacer un estudio y ya nada más dice, la Biblia avala la esclavitud. Entonces, si no estudias, ¿cómo vas a entender la verdad? Y necesitas tener la verdad para poderte defender. Entonces, para esto precisamente es de lo que se nos pide, que llevemos lo que es el cinturón de la verdad, para que la verdad pues nos pueda hacer libres. La siguiente es la coraza de justicia. Ser justos y buscar la justicia es una garantía de estar protegidos. Dios no puede proteger a alguien que se entrega a la injusticia o que practica lo malo. Buscar lo justo y ser nosotros mismos justos es una protección para que Dios pueda blindarnos. Y ahora, en este caso estamos hablando de justicia. Nuestro Creador, obviamente sí es amor, obviamente nos lo demostró a través de la venida de Cristo para salvarnos, pero es un Dios justo, o sea, Él no está de acuerdo con el pecado, no está de acuerdo con el dolor de la gente, que la maltraten, no está de acuerdo con que aborten a un bebé, no está de acuerdo con muchísimas cosas que pues al final de cuentas son injusticias hacia otro ser, ¿no? En este caso las feministas dirán, pero es mi cuerpo y no sé qué, pero el bebé también tiene derecho a nacer y es el cuerpo de él el que van a desmembrar cuando lo saquen de ahí. Entonces, obviamente todo tiene que estar regido por la justicia, lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Y nosotros estamos tratando con un Dios justo, no solamente con un Dios amoroso o bueno, ¿no? Es lo que muchas personas a veces no entienden. Dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era bien malo y así. No, lo que pasa es que había que poner justicia. Y la gente no se queja del código penal, por ejemplo, del Estado, o no se queja de que si te pasas un alto te van a multar y todo eso. No dicen, ¡ay, qué injusto, qué malo! Pues no, es que tiene que haber justicia, tiene que haber ciertas regulaciones y requerimientos que se tienen que hacer para que las cosas funcionen bien. Y buscar la justicia es una garantía que nos protege de lo que sería el enemigo. Saber que no estamos haciendo algo injusto o algo malo, porque ya con eso perdemos nuestra coraza y el enemigo puede entrar en nosotros. Luego, el siguiente es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esa es nuestra encomienda, es lo que elegimos hacer ahora que ya sabemos la verdad.
ya que el Evangelio es poder de Dios para sacar de engaños y de telarañas mentales a los demás, porque cuando se sabe la verdad del Evangelio se acaban las mentiras y los engaños. A nivel de control mental, si tú, por ejemplo, estuviste programado mentalmente y te dijeron que en otra vida y esto y el otro, y vas a la Biblia y te dice que es una sola vida y luego la muerte, pues ahí te están diciendo, es una mentira lo que te dijeron, no tuviste otra vida pasada, no te violaron en otra vida pasada, no es cierto que la abuelita y la bisabuelita pasó con esto y entonces tú vienes pagando el karma de eso, no es cierto. Entonces cuando tú te das cuenta de eso, pues se cae todo, todas las telarañas que te insertaron en la mente, todos los programas mentales, dices, pues eran mentiras, y en el momento en que te das cuenta que es una mentira, pues ya, se desprograma todo. Realmente, una de las mejores maneras de desprogramar a alguien es que se dé cuenta de la verdad. Entonces, pues realmente la verdad nos hace libres también de manera mental. Con eso podemos desprogramar muchas mentiras y engaños del enemigo. El siguiente es el escudo de la fe. Esta es un arma defensiva donde todas las flechas y ataques del enemigo son detenidas si se tiene fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, nada de lo que nos pasa te va a mover el camino. Si sabes que Dios trabaja todo para bien, puedes vivir con paz y no esperando solamente que te estén atacando. Y cuando te ataquen, no te va a afectar. Es como lo que decía del mosco. Llega un momento en que tienes tanta fe en Dios que sabes que el enemigo no te puede dañar, el enemigo no te puede matar, el enemigo no te puede hacer... O sea, te puede atacar a través de otras personas y todo eso, pero si tú tienes a Dios de tu lado, o sea, ahora sí que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ese es un escudo muy grande porque pues el enemigo dice, no, pues esta persona sabe que tiene la protección en Dios y por más que yo haga y deshaga, pues él va a seguir teniendo fe en Dios, entonces pues ya ni me molesto, ¿no? El siguiente es el casco de la salvación. Como sabemos, pues un casco protege tu cabeza. En este caso, va a proteger a tu mente de las mentiras, porque sabes que eres salvo, sabes que fuiste comprado o comprada por la sangre de Cristo. Y así ya no te van a meter ideas de que no vales, de que no eres salvo, que Dios no te ama, etc. El hecho de saber para una persona, para un nuevo creyente que es salvo, es como un alivio muy grande. Porque cuando te pones a evaluar todas las tonteras que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, todos los errores, todo el daño que le pudimos haber hecho a todas las personas que nos rodeaban, las veces en que la verdad decimos, no, ¿por qué hice esto y el otro? Y saber que aún así tenemos el casco de la salvación, o sea que somos salvos porque Cristo hizo algo muy importante por nosotros, que es morir por nosotros. Realmente eso te da otra perspectiva, te da esperanza, te da fe y te da también valor para hacer las cosas que tengas que hacer y proclamar el Evangelio, aún a costa de todos los ataques del enemigo, ¿no? Realmente el enemigo se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito a medida que tú implementas todo esto que nos mencionan en la armadura de Dios. Y el último es la espada del Espíritu. Todo lo demás era como equipo de protección, pero la espada es un arma ofensiva y consiste en la palabra de Dios. Jesús le citó la palabra de Dios a Satanás varias veces en lugar de ponerse a pelear con él. Lo mismo debemos hacer nosotros, porque el enemigo no tiene forma de rebatir lo que por Dios está escrito. El enemigo sabe perfectamente que lo que viene en la Biblia es cierto, por eso trata de contrarrestarla todo el tiempo, por eso trata de confundir a la gente o alejarla de la Biblia. Nosotros podemos usar las escrituras para desmentir todos los engaños del enemigo y pues dejarlo calladito, ¿no? Realmente esta es la ofensiva más grande que podemos tener, porque no vamos a poder ni atarlo, no vamos a poder reprenderlo y todo eso. Esas cosas pues a él se le van a resbalar, pero cuando utilizas ahora sí que la espada, que es la palabra de Dios, que es como aquella espada que pues ahora sí que es un instrumento que demuestra la verdad y que quita toda la mentira y todo eso, pues como si fueran un cuento mítico y todo eso, el hecho de tener la espada pues ya derrota a los enemigos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante también considerarla, y por eso también es importante comprender la palabra de Dios, si no, no puedes defenderla, ¿sí? Estas cualidades, estas piezas de armadura no pueden considerarse como elementos separados de los que podemos escoger y elegir los que quisiéramos utilizar. La cosa es siempre traer toda la armadura. Obviamente, si te falta algo, estás susceptible a que te puedan lastimar o herir, ¿no? En el mismo caso que el enemigo te pueda atacar, ¿no? Las Escrituras ordenan a los creyentes que sean conscientes de las actividades y los planes del diablo.
Mucha gente dice, ay, es que ustedes se la pasan hablando de pura nueva era y pura... No, también tenemos muchos otros estudios bíblicos, no solamente hablamos 100% de engaños y del enemigo, pero es que lo que dice también la palabra de Dios es que tenemos que estar conscientes de lo que está haciendo para poder advertir a los demás, ¿no? Una vez conscientes de los planes de batalla de Satanás, entonces debemos ponernos la armadura de Dios y resistir a sus ataques. Y parte de estar consciente de los planes, pues es exponerlos, es revelarlos para que otras personas pues no tengan que pasar por todo lo que nosotros pasamos para darse cuenta de que era un engaño tal cosa, ¿no? Si como creyentes elegimos tomar en serio la realidad de los demonios y la guerra espiritual, entonces debemos entender la naturaleza y el alcance de la actividad demoníaca y estar preparados para responder de acuerdo con las pautas bíblicas al enfrentar este desafío. A la luz del Calvario, a los creyentes se les promete la victoria sobre Satanás y se les asegura que pronto Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Como creyentes se nos instruye, resiste al diablo y él huirá de ti. Debemos ser sobrios y vigilantes para no dar a los planes del diablo ninguna oportunidad de éxito, ya sea por descuido o pecaminosidad personal. El hecho también que dice ser sobrios tiene la implicación de no estar intoxicados, como cuando se toma alcohol y se pierde la claridad mental. Podemos perder la sobriedad mental cuando la llenamos de cosas como ayahuasca, decretos, meditaciones, hipnosis, ondas beta, supuestamente para meditar o cosas así. Las metáforas del acecho, de la presa y de la batalla se utilizan para comunicar la seriedad de este asunto. O sea, en este caso realmente el hecho que Satanás sea como un león que se devora a las víctimas, aunque no lo estamos viendo ahorita físicamente, sí lo vemos a nivel espiritual. Mucha gente pues se ha ido de este mundo lamentablemente sin haberse entregado su vida a Cristo. Satanás es un astuto adversario que se acerca a nosotros donde somos más vulnerables. Si queremos ser efectivos para combatirlo, debemos evitar 2 errores contemporáneos comunes. El primero es espiritualizar problemas como los trastornos mentales, ignorando que puede haber un trasfondo físico. El segundo es materializar el problema, ignorando así sus dimensiones espirituales. Cada uno de estos enfoques es fundamentalmente reduccionista. Cada uno contiene un elemento de verdad, pero ambos niegan un aspecto significativo de la realidad también. No es suficiente que los demonios sean expulsados de una persona. Algo tiene que tomar su lugar antes de que él o ella puedan estar seguros de la libertad continua de la influencia demoníaca. Podemos ver lo que Cristo dijo acerca de los espíritus cuando son sacados de una persona y luego vuelven a regresar con la casa barrida y limpia y regresan hasta de varios, ¿no? En este caso, muchas personas que dicen que van a limpias y todo, dicen, no, pues yo voy y me saco los espíritus, pero de todas maneras quedan vacíos, o sea, no hay nada ahí, no hay nada de temor a Dios, no hay arrepentimiento, no hay conocimiento de Jesucristo, entonces pues igual pueden ir y venir, la verdad. O sea, mientras no viva en ti el Espíritu Santo, mientras no estés sellado y totalmente entregado a Cristo, pues realmente no hay una liberación espiritual que pueda durar mucho tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El proceso de liberarse de la influencia demoníaca requiere desarrollar nuevos patrones de vida que reemplacen los viejos patrones pecaminosos asociados con la influencia demoníaca. Esto implica el crecimiento espiritual y la disciplina de la justicia. La Biblia habla de este proceso como el de convertirse en sirvientes o esclavos de la justicia. La persona que en este caso, pues digamos que estuvo en la nueva era y que está ahorita pasando por este proceso tan difícil de salir de ahí y de buscar liberación espiritual, necesita recibir personalmente a Cristo si es que él o ella no es creyente. Como hemos dicho anteriormente, si no es cristiano, la persona pertenece todavía al reino de Satanás. Esto tiene 2 implicaciones prácticas importantes. Primero, la persona puede no desear cambiar. Y si una persona no desea cambiar y no le pone ganas, pues está muy difícil. Y segundo, incluso si ya está el deseo de cambiar presente, sin la presencia del Espíritu Santo, él o ella pueden carecer de los recursos espirituales necesarios para realizar el cambio que necesitan hacer. Entonces, la persona tiene que estar muy convencida que necesita hacer el cambio y que pues que debe de dejar que el Espíritu Santo la guíe, porque mientras siga permitiéndose a sí misma, a su ego, tomar todas las decisiones y todo eso, y no se deja guiar, va a ser bastante difícil que pueda lograr el proceso de realmente liberarse espiritualmente de la influencia del enemigo, ¿no? La persona que necesita ayuda necesita estar activa.
Debe confesar y renunciar a todo pecado y participación ocultista. Todos los objetos, conexiones, velas, libros, tarot, lo que quieran, con el mundo espiritual deben ser removidos y destruidos. Satanás y los demonios deben ser resistidos activamente. El compromiso creciente con Cristo y conseguir los mandamientos de las Escrituras debe reflejarse en la lectura constante y memorización de las Escrituras, orando para tener crecimiento personal y la entrega participando en la comunión cristiana, sirviendo de cualquier manera y en cualquier capacidad que sea adecuada para compartir el Evangelio. Aquí estamos diciendo que si la persona siente que quiere buscar una congregación donde compartir y participar en la comunión cristiana, adelante, muy bien también. Si la persona decide abrir un blog para compartir, también. Si la persona decide escribir, no sé, unas memorias donde platique, también. Si da pláticas, conferencias, también. Hay muchas maneras de realmente servir para compartir el Evangelio. Y pedir también oración por parte de los compañeros creyentes para que oren por esta persona para que quede liberada. Por eso nosotros tenemos lo de la oración mensual, que está muy enfocada precisamente a las personas que están en este proceso de liberación. Nos gusta orar por ellos para que nuestro Padre también escuche nuestras oraciones y ayude a esa persona a salir de todo esto más rápido, ¿no? Dos dimensiones principales subyacen esta actividad. Primero, la persona debe poner activamente su voluntad, actitudes y conducta personal en conformidad con los mandamientos de Dios, cumpliendo así el mandato de someterse a Dios. En segundo lugar, debe haber una práctica de la instrucción de resistir al diablo. Esto implica renunciar a antiguas amistades, antiguas prácticas, antiguos lugares, cambiando diligentemente los hábitos de patrones pecaminosos a patrones piadosos, especialmente en las áreas más importantes, dejando a un lado lo anterior que es y poniéndose lo que es a semejanza de Dios. En particular, cualquier hábito pecaminoso conocido debe ser confesado y renunciado. Cualquier patrón pecaminoso repetitivo proporciona una vía para la invasión de lo demoníaco para influenciar o para controlar a esa persona. Entonces, vemos cómo en la Biblia Dios permitió que la nación de Israel conquistara la tierra de Canaán poco a poco. También esto se aplica en nuestras vidas porque nos permite ganar gradualmente control sobre los patrones que son equivocados para ir mejorando e ir sanando y creciendo de manera progresiva. No podemos esperarnos, sobre todo la gente que nos escribe muy desesperada, les decimos esto, no puedes esperarte de un día para otro así como que, ya amanecí al día siguiente y ya, ahora sí, ya todo está bien. Todo esto es un proceso de aprendizaje, de crecer, de estudiar, de conocer la escritura. Entonces, lleva su tiempo y no hay que desesperarse y poco a poco las cosas van mejorando, ¿no? Puede ser necesario el asesoramiento de profesionales y sería mucho más efectivo si ocurriera junto con el proceso de transformación espiritual, aunque sabemos que ahorita muchos psicólogos y todo eso, pues realmente lo espiritual, y lo peor, que muchos psicólogos sí están en lo espiritual, pues están en la nueva era, ¿no? Entonces ahí es un problema muy grande. En el caso, por ejemplo, mío y de otras personas que estamos en la comunidad, realmente no fuimos a terapia al salir de la nueva era, no fuimos con un psicólogo al salir de la nueva era. En mi caso, pues yo sí fui con una reumatóloga por la cuestión de la fibromialgia, que fue una cosa totalmente separada, que fue una cosa física y bueno, no hubo ningún consejo ahí espiritual porque era una doctora. Hay algunas personas que son médicos que sí son cristianos y que realmente tratan de ayudar a la persona también en la parte espiritual, pero muchas veces para ellos es difícil porque las personas se molestan cuando les comentan acerca de este tipo de cosas. Pero es un acercamiento integral. La verdad es que en mi caso yo no sentí necesidad de ir con un psicoterapeuta para tratar de superar todo lo que viví en la nueva era y desde antes los traumas que pudiera haber traído. Todo esto ha sido un proceso largo. Obviamente uno todavía muchas veces en las noches sueña con cosas. Ahorita yo lo que he notado es que yo ya no sueño con cosas de mi tiempo en la nueva era. Ahora estoy como que trabajando cosas más como de la infancia y de la familia, más que de la nueva era, y eso es lo que he estado soñando, como trabajándolo más, y inclusive el subconsciente lo va sacando en sueños y lo va trabajando. Entonces, cada vez que por ejemplo tengo un sueño sobre un asunto de mi infancia o algo así, pues lo pongo en oración y le pido al Padre que me ayude a sanar eso y todo, y poco a poco va uno avanzando, pero no va a ser así de un día para otro, ¿no?
no estamos criticando a aquella persona que sienta la necesidad de que un profesional de psicólogo le quiera acompañar y todo eso, pero siempre volvemos a la misma, mucho cuidado con que los pongan a meditar, a hacer mandalas, a practicar yoga o cosas así, porque al contrario los están regresando, ¿no? Entonces tiene que ser únicamente un acompañamiento específicamente en ese problema y sin meter otras técnicas, que no sea realmente que la persona haga consciente que trae esos traumas y que los pueda trabajar también de manera espiritual a través de la oración. Para ir pasando al final de este video, vamos a hablar de 4 dimensiones importantes que contribuyen en el proceso de sanación de una persona ante el engaño interdimensional. La primera es los pensamientos. Parte del carácter de Satanás es que él miente. Este es un aspecto de la influencia demoníaca que es a la vez sutil y omnipresente. Las mentiras descaradas no logran engañar a la mayoría de las personas, más bien, la verdad con un giro de mentira es lo que usa Satanás. Por lo tanto, un primer paso para liberar a las personas de la influencia demoníaca a este respecto es ayudarlas a comprender la verdad y reconocer las mentiras que escuchan de los demás o con demasiada frecuencia se dicen ellos mismos. En este proceso de sanar los pensamientos de la mentira hacia la verdad, el uso de la escritura es de gran valor. Se puede pedir a la persona que vaya a casa y que lea la Biblia o un pasaje elegido de las escrituras a diario, incluso varias veces al día durante una semana o más. También pueden indicarle a la persona que registre sus pensamientos, sentimientos y reacciones cuando haga esta lectura. Sabemos que el primer paso es la transformación del pensamiento a través del aprendizaje y la aplicación de la verdad bíblica. La transformación del comportamiento y los sentimientos siguen después de la transformación del pensamiento. Obviamente en la Biblia varias veces se nos hace énfasis de la importancia que tiene la mente y los pensamientos, porque estos son los que dan paso a la acción. Todo lo que hacemos, desde levantarnos, desayunar, trabajar, lo que sea, primero pasa por nuestra mente. Nuestra mente toma la decisión de hacer esto o el otro y el cuerpo lo hace. Entonces es por esto que es muy importante transformar nuestros pensamientos, y si estamos viviendo bajo una mentira y nuestro pensamiento está bajo una mentira, la mejor manera de desprogramar esto es llegar a la verdad. Luego, el siguiente elemento es comportamiento. Los hábitos o comportamientos problemáticos a menudo están vinculados con pensamientos y creencias. Dios nos hizo ser criaturas de hábito. Eso es tanto una fortaleza como un problema. Sin hábitos llevaría una eternidad vestirse por la mañana o comer. Los hábitos nos sirven, pero también causan grandes dificultades. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, habituados, por poner un ejemplo, a que tienes que ir a misa y confesar a un sacerdote tus pecados porque es un hábito, porque te dijeron que eso era la verdad y ya se convirtió en un hábito, es más difícil quitarlo, a menos de que realmente te des cuenta de la verdad y que realmente leas la palabra de Dios y sepas que los pecados se confiesan, por ejemplo, directamente a nuestro Creador, a nuestro Padre. Otro ejemplo, si, no sé, tu mamá le gustaba leer el tarot cada vez que iba a tomar una decisión importante y toda la vida estuviste viendo esto, bueno, pues tu pensamiento era que el tarot era correcto, no había ningún peligro en el mismo y se te convirtió en un hábito hacer eso también o estar checando el horóscopo. Entonces, si no transformas el pensamiento y te das cuenta de que eso no es una práctica correcta, los riesgos que conlleva y con quién te está conectando, entonces no vas a poder cambiar tus comportamientos hasta que no hayas cambiado tu pensamiento. El siguiente es las emociones. Como acabamos de ver, los pensamientos y los comportamientos están vinculados a las emociones. Al tratar con las emociones, lo primero que a menudo debemos hacer es enfrentar la verdad sobre las emociones. Las emociones pueden ser buenas o malas, dependiendo de cómo las usemos, tal como sucede con el resto de la creación de Dios. En este caso, bueno, las emociones es que en un momento dado una persona a lo mejor que está muy metida en Nueva Era, por decir algo, y en Reiki, en cosas de chamanismo, realmente invierte sus emociones también en esto, porque lo cree, lo vive, lo piensa y aparte lo siente. Siente que cuando está meditando se siente muy en paz, siente que cuando le hablan sus ángeles, entre comillas, es puro amor. Entonces, muchas veces las personas que somos muy emocionales, yo me incluyo entre ellas, tendemos a poner las emociones por encima incluso de lo racional y de desactivar, digamos, lo que es la mente, que nos pueda estar dando una advertencia en pos de seguir, como dicen, sigue a tu corazón, sigue a tus emociones.
Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, no es que esté diciendo que ya seamos unos psicópatas porque nuestro corazón es malo, sino que es engañoso. A lo que se refiere esto es que muchas veces personas que tienen una gran necesidad emocional, personas que nunca se sintieron a lo mejor amadas por, no sé, su familia, sus parejas, caen en una búsqueda de satisfacer esas emociones, y muchas veces el enemigo las satisface de una manera en la cual permite que las personas caigan en el engaño, pero nunca llegan a la verdad. Entonces, al enemigo no le importa tener una persona que esté muy emocionada con lo de, por ejemplo, la llama gemela, y que esté muy enamorada de quien cree que es tu llama gemela, y a la persona eventualmente no le va a importar incluso si se da cuenta que es una mentira, porque lo que quiere es preservar ese sentimiento, esa emoción, esa sensación de sentirse en un amor sobrenatural por otra persona. Entonces, muchas veces cuando ya se meten las emociones, todavía le agrega otro nivel de complejidad a poder desprogramar a una persona. El último aspecto a considerar es las relaciones. Dado que el humano generalmente involucra relaciones con otras personas, es importante abordar no solo los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento, sino también los aspectos relacionales. Además, dado que Dios es un ser, no es la fuente, no es una energía, es un ser personal, nuestra interacción con Él es relacional. Fundamentalmente, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Otro enfoque es exaltar a Dios y someterse a su liderazgo, poniendo nuestros motivos en conformidad con sus deseos. En consecuencia, venimos ante Dios y lo invitamos a buscar en nuestros corazones y revelar motivos equivocados y luego guiarnos hacia los puros. En este caso, las relaciones pues también es otro elemento que le agrega complejidad, porque si una persona, toda su familia, por ejemplo, son mormones, y pues ella, obviamente esta persona quiere a su papá, quiere a su mamá y a sus hermanos porque pues nació en el seno de esa familia, pero todos están metidos en eso, todos sus amigos a lo mejor que conoció de la iglesia son mormones, pues está súper complejo para esta persona porque pues ya no embona, ya no encaja con sus creencias de los demás, y esto pues al final de cuentas sí viene causando un desgaste en las relaciones. Una persona que estaba muy metida en la nueva era y que encontró a todos sus amigos en la nueva era, hizo nuevas amistades, o a lo mejor hasta su pareja era un sanador de Reiki y todo esto, y de repente la persona llega y se da cuenta de que esto no es correcto, y dice, pero es que ya mi pareja ya está metida en esto, que bueno, es algo que a mí me sucedió también, lo cuento en mi testimonio, que cuando yo salí de la nueva era, mi pareja, que me habían dicho que era mi llama gemela, que me habían dicho que era mi pareja espiritual, con el que íbamos a hacer una misión y todo esto, él no había salido, él seguía en la nueva era. Entonces cuando yo hablé con él de todo esto, se puso súper pesada la situación, porque él no quería dejar la nueva era. Entonces fue una situación realmente difícil en la cual pues tuve que tomar una decisión y decirle, bueno, esto es lo que yo me he dado cuenta, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, la verdad que Él me ha revelado, y entonces pues desgraciadamente yo no puedo seguir haciendo lo que estábamos haciendo, e incluso pues abrirse a la posibilidad de perder esa relación, ¿no? Entonces muchas personas pues no le quieren mover y ponen por encima de Dios y por encima de la verdad las relaciones y el hecho de lo que están sintiendo con esas personas y de la familia y de los amigos. Entonces, aquí por eso es muy importante recordar que Dios nos pide que lo pongamos en número uno, no porque sea un ególatra que dice, no, nomás yo y no ames a nadie más. Él nos pide también amar a nuestros hermanos, nos pide que nos amemos los unos a los otros, pero el hecho de ponerlo él primero, a lo que se refiere es que tienes que confiar en él primero y en lo que te está diciendo, porque si llegas a tener una pareja, un amigo, tu mamá, que te está guiando por un camino que no es el correcto y que puedes llegar a perder tu alma, si tú no pones primero al padre, vas a poner primero a tu mamá, al novio, al maestro, al amigo, y te van a llevar probablemente por un camino equivocado. Entonces aquí es donde las relaciones también es otro aspecto que necesita sanación, y que desgraciadamente muchos de nosotros tuvimos que alejarnos de muchas amistades, no enojados, no en una forma de que ya no quiero saber nada de ti, sino más bien decirles, yo no puedo seguir compartiendo esto, yo no creo que tengas la razón, cada vez que me digas esto yo te voy a mostrar que estás equivocado y te voy a hacer referencia a algún pasaje bíblico o algo para que lo estudies, y finalmente la gente termina alejándose si es que realmente entra en un proceso en que no quieren escuchar la verdad, ¿no? En realidad, pues todas las formas de buen consejo pueden ser atendidas, en este caso de sanación psicoespiritual, tanto médicas,
psicológicas y pastorales. Cualquier cosa que mejore la capacidad de una persona para funcionar psicológica, espiritual y socialmente es de ayuda en la batalla contra las fuerzas demoníacas. Para terminar lo que sería ya la teoría y la ponencia de este video, vamos a finalizar compartiendo algunos de los pasos más frecuentes y recomendados cuando se trata de liberación espiritual. Lo que más nos preguntan es ¿qué hago ahora que ya me di cuenta que todo esto es un engaño? Y bueno, pues estos son pasos muy generales que no sustituyen lo que ustedes en un momento dado decidan estudiar en la Biblia y no sustituyen la guía del Espíritu Santo, pero les pueden dar una referencia. Primero, el análisis. Antes de lograr un arrepentimiento sincero, debemos trabajar en que el ego suelte su control y permita que analicemos qué puertas abrimos, en qué no hemos obedecido las recomendaciones de nuestro Creador, en qué hemos agredido a otros, qué dolores hemos coleccionado o traumas hemos llevado que han abierto las puertas, hasta dónde nos ha dominado el ego, etc. También podemos analizar si hay historia familiar de interferencia o de familiares o antepasados que hicieron espiritismo, brujería, o que abrieron puertas ya sea a entidades, espíritus familiares, extraterrestres, etc. Como menciona la Biblia en 1 Pedro, él menciona que nosotros heredamos patrones incorrectos y una forma de vida incorrecta de nuestra familia y de nuestros padres, pero en el momento en que llegamos a Cristo, todo eso es como un borrón y cuenta nueva y nosotros nacemos de nuevo dentro de lo que sería la familia espiritual en Jesucristo. Entonces, no es tanto que se claven en estar, ay, es que la abuelita, porque yo creo que pues todos tenemos antepasados que han hecho cosas que han ofendido al Señor, pero al menos tener a lo mejor una referencia de saber si el hecho de que desde la infancia estabas teniendo cierta actividad espiritual pudiera tener una correlación con puertas abiertas que hayan hecho en la familia. Y en base a eso, pues también asumir nuestra parte, no nada más echarle la culpa a la abuelita que leía el tarot, o a la que leía del café o lo que sea, o que usaba un péndulo. No nomás es echarle la culpa al antepasado, porque realmente nosotros también teníamos que haber abierto puertas para haber caído en el engaño, ¿no? Punto número 2 es leer la Biblia, que eso es básico, y no solo leerla, estudiarla. Si hay alguna parte, un tema que no les está cuadrando, investíguenlo. Hay muchos recursos ya en internet donde pueden investigar diferentes puntos de vista, diferentes ponencias de información de pastores o de estudiosos de la Biblia, inclusive a nivel arqueológico pueden encontrar información de gente. Son gente que ha viajado y que ha encontrado evidencia histórica en todos los relatos de la Biblia. Entonces, cuando tengan alguna duda, investíguenla, lean la Biblia y si algo no les está cuadrando, investíguenlo. Luego, muy importante es, llegar al arrepentimiento y aceptar a Jesús como Redentor. Una vez identificado todo esto, se debe hacer un arrepentimiento real y orar para aceptar a Jesús como nuestro Redentor. Y en una misma oración ustedes pueden decir, yo estuve en una vida así, hice esto, te pido perdón, Padre, y te pido que me admitas en tu reino, que me escribas en el libro de la vida a través de la sangre del Cordero. Pueden hacerlo, pero ustedes espontáneamente con lo que salga de su corazón. La práctica del arrepentimiento es una clave para la eliminación de muchos patrones de comportamiento problemáticos que contribuyen a la influencia demoníaca. Que una persona que no se arrepiente no cambia patrones, y si no cambia patrones sigue en donde está, ahora sí que atascado en el lodo, ¿no? Romper derechos con el enemigo, deshacerse de todo portal, libros, alejarse de personas que sean lazos impuros o que nos jalen a reconectar con el enemigo a través de ellos. Si a veces tarda tiempo es que aún hay derechos que probablemente no estén totalmente rotos o no ha habido un verdadero cambio de vida y arrepentimiento completo. Hay que hacer una reevaluación de amistades y personas cercanas. Esto pues va a colación de lo que hablábamos acerca de las relaciones y que a veces la familia es la que está metida en algo que no. Y pues no se trata de golpearlos, ofenderlos, gritarles porque están en eso, claro que no. Uno pues trata de utilizar cualquier oportunidad que esté disponible para llevarlos a la verdad, pero si uno ve que las personas no cambian en ese sentido, uno sí pues puede poner su distancia sin sentir en un momento dado, pues sentirse tan mal porque está poniendo primero a nuestro Creador, que Él es el que tiene la verdad por encima de cualquier otro humano, ¿no? Oración como medio de comunicación no solo para pedir, sino desarrollar la confianza en Dios y una relación personal. Es importante que tratemos todos los días de tener una comunión con Dios y puede ser
a través de la lectura de la Biblia y utilizar los salmos para orar, o puede ser oración personal, de plática con él, de fíjate, me pasó esto, el otro. Puede ser incluso en el mismo momento cuando te estés sintiendo a lo mejor mal o triste por alguna razón, y a lo mejor vas en tu coche manejando y puedes hacer en ese momento una oración. Puede ser hablada, puede ser así pensada o sentida. Él de todas maneras la va a escuchar. Entonces la oración es súper importante para construir esa relación. La guía del Espíritu Santo les irá mostrando y diciendo lo que tienen que hacer y lo que tienen que sanar. Pero obviamente pues es importante tratar de sanar los traumas y resentimientos y las cuestiones psicológicas y lograr paz y perdón, porque los demonios siempre van a usar todo lo no sanado. Si hay una chica que a lo mejor toda la vida le faltó amor, le van a tratar de traer a una persona que la va a amar mucho, pero que está metido en satanismo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, si no trabajamos este tipo de cosas y las sanamos, es más fácil que nos puedan atacar. Es lo mismo cuando un depredador ataca primero a las crías, que son más indefensas, o a los que ya están más viejitos, que no pueden correr muy rápido, o a los que están heridos. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, que funciona muy similar a como funciona con un depredador. No hay que darles la oportunidad. Otro elemento es bautizarse cuando la persona se sienta lista. Esto es algo que han preguntado mucho. Yo en mi caso me bauticé cuando ya llevaba cierto tiempo fuera de la nueva era, cuando ya había estudiado más la Biblia, y realmente es un simbolismo muy bonito de nacer de nuevo, del hecho de que estás dejando pues todo lo que te metieron en la cabeza, tu familia, tus amigos, la sociedad, las películas, la música, y estás dejando todo eso atrás, toda esa programación mental, y estás volviendo a nacer, como limpiándote, como bañándote de todo eso y volviendo a nacer ahora con la mente de Cristo. Entonces es una simbología que a mí me parece muy bonita. Realmente el bautizo no es el de los bebés, sino es por inmersión. Tú puedes buscar una persona que ya sea cristiana, no tiene que ser a fuerzas un pastor, pero sí una persona que ya sea cristiana, que pueda en un momento dado pues estar contigo en el momento del bautizo y hacer algunas oraciones contigo y todo, y se hace por inmersión. Realmente es una experiencia súper bonita. Cuando yo la hice se me hizo una experiencia muy, muy linda. Fue en una alberca de un lugar donde yo vivía, en la mañana temprano, los pajaritos cantando, estaba muy bonito el día. Realmente fue una experiencia preciosa para mí en ese sentido, porque era como un simbolismo. Después de tantos rituales, de tantas cosas en las que me había metido, sentía que este simple simbolismo de sumirme en el agua y volver a salir me estaba limpiando de todos los errores que había cometido, de todas las cosas malas que había hecho y de todas las influencias negativas. Y bueno, realmente fue como un nacer de nuevo. Entonces yo en lo personal, yo sí recomendaría que la persona se bautizara cuando se sienta lista. Y pues también hay que tomar en cuenta las recomendaciones físicas, porque somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Entonces físicamente vale la pena tomarse un tiempo de descanso sobre estos temas y enfocarse básicamente en todo lo anteriormente sugerido. Cuando sales de la nueva era no es recomendable seguir metido ahora con videos de conspiración de los Illuminatis y esto y el otro y llenándote más la mente. Es bueno dar un tiempo de descanso, porque como es un engaño espiritual, cuando sales de ese engaño luego ya quieres como aborrecer todo lo espiritual y entonces dices ya no sé en quién confiar y no sé qué hacer. Entonces lo mejor es tomarte un tiempo como de, a ver, me voy a tomar un tiempo, igual si pueden hasta irse de vacaciones unos días, estando solos, tranquilos en algún lugar, alguna playa y todo lo que sea, pasar unos días totalmente desconectados de temas espirituales y todo eso, para regresar como más centrados, como ya menos asustados por el shock de darse cuenta de que era una mentira, y ya después retomar todos estos consejos que estamos diciendo y empezar a abrir la Biblia y empezar a leerla y todo. Y obviamente pues también hacer ejercicio, cuidar el cuerpo y la alimentación, una alimentación adecuada, suplementos que sean necesarios, tipo vitaminas, lo que sea, lo que cada quien le siente mejor como ejercicio, desde caminar, nadar, no sé. Obviamente vamos a estar evitando cualquier práctica que tenga relación con el paganismo, como por ejemplo el yoga, el tai chi, todas esas cosas que bueno, ya tenemos más información en el blog sobre esas prácticas y por qué no son recomendables. Pero el ejercicio físico en sí, pues es natural, es bueno, y hay muchos tipos de ejercicio que podemos escoger entre andar en bicicleta, irte a caminar a la montaña, senderismo, puedes correr, puedes hacer maratón, lo que se te haga a ti más atractivo, ¿no?
Pero no es el caso de que uno diga, no, es que ya es puro ejercicio y ya no me concentro en nada de lo espiritual. No, es que todo tiene que estar en un balance. Entonces, bueno, pues con estas recomendaciones generales terminamos este video. Realmente tratamos de hacerlo lo más general y lo más resumido para que no sean videos tan largos. Por eso, bueno, lo tuvimos que dividir en 3 partes. Esperamos que les haya quedado más o menos claro, que les haya servido. Y me gustaría pues concluir el video con una oración para todas las personas que lo escucharon y que están en este proceso de liberación, de salir del mundo de Satanás, de entrar en la mente de Cristo, de ser parte de su reino y ser nacidos de nuevo, sabiendo que, bueno, perfectos no vamos a ser, nos vamos a seguir equivocando, pero que finalmente nuestro Padre nos mostró por una razón muy especial, que es porque nos ama y quiere mostrarnos la verdad y quiere que lleguemos a su reino. Nos mostró en dónde nos estábamos equivocando y ahora nos está guiando de regreso hacia Él. Y obviamente el enemigo va a dar de pataletas, va a hacer todo lo que pueda, va a tratar de jalarte a falsas religiones, de lo que sea con tal de que no llegues con el Padre. Pero mientras tú te mantengas firme en tu relación directa con nuestro Padre, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, y que conozcas bien las Escrituras para no dejarte engañar, entonces el enemigo, pues aunque insiste e insista, pues terminará alejándose de ti en el momento en que vea que ya no le funciona nada. Vamos a hacer esta oración breve para todas las personas y les agradecemos mucho habernos escuchado. Amado Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que a través de estas herramientas, de esta información que nosotros ponemos en las manos de las personas, que sinceramente quieren llegar a ti, que a lo mejor estuvieron engañadas durante un tiempo o mucho tiempo en sus vidas, pero que realmente quieren conocerte, Padre, y que fueron engañados, puedan a través de esta información encontrarte, saber que tú los amas, que tú diste a tu Hijo para que pudieran ellos regresar a ti, que supiste todo lo que iba a suceder en sus vidas y sin embargo no los abandonaste, no los dejaste. A todos nosotros nos guiaste fuera de los engaños, nos mostraste por qué las prácticas que estábamos haciendo eran las incorrectas y sobre todo nos mostraste tu gran amor al no dejarnos abandonados y desamparados con todas las cosas que estaban en nuestra mente, que fueron programadas por la sociedad, por la familia y por el mismo enemigo a través de la programación mental que hace en los medios de comunicación. Te pedimos, Padre, por todas las personas que van saliendo de ese camino oscuro, que van saliendo de ese túnel de oscuridad hacia la luz que representa el regresar a estar contigo. Te damos gracias porque a todos nosotros nos mostraste el camino y te pedimos que hagas lo mismo con muchas más personas. Que estas personas sean guiadas por el Espíritu Santo, que sean protegidas y preservadas del maligno, que no pueda engañarlos, que no pueda devorarlos a través de sus doctrinas falsas y de sus engaños interdimensionales. Sana, por favor, la mente, el cuerpo y el espíritu de estas personas para que puedan ser lo que realmente tú habías creado que nosotros fuéramos y que podamos regresar contigo a tu reino gracias a la sangre milagrosa que nos lavó de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y nos escucharemos en un próximo video.